ando ya entonces para que pues el tiempo, ¿verdad? Nos rinda, nos aprovecha como debe de ser. Vamos a ver, ya ahí vemos la imagen. Sí, ahí se ve. Sí, Alberto ya está llegando. Buenos días, Alberto. Nada más nos falta una compañera. Bueno, vamos a amplificar la imagen para que sea más nítido esto. A ver, si se nos adelantó aquí el tema Bueno, tenemos entonces metabolismo de los lípidos. Vamos a trabajar hoy con las grasitas, ¿verdad? Ya sabemos que, pues, aunque los conocemos como lípidos, en el caso nuestro como profesionales de la salud, a nivel de lo que vendría siendo el pasillo, la calle, pues todo esto le llaman grasas. Pero se pueden diferenciar en grasas propiamente hablando, que son los de consistencia sólida, o los aceites, que son también pues, los lípidos en su presentación líquida. Fue correcto, pero en su momento ambos los necesitamos para nuestra dieta y tienen su propia importancia ya dentro de lo que es el proceso metabólico. Y pues vamos entonces sobre este tema. Vamos entonces a revisar, aunque sea así de manera somera, las líneas más generales de lo que es la síntesis y degradación de los lípidos y cómo, ¿verdad?, se van regulando estos procesos a nivel del organismo, porque finalmente forman parte de nuestros nutrientes. De una vez lo comentamos, ¿verdad?, ya luego recordando que cada gramo de lípido nos va a proporcionar 9 kilocalorías, el doble, poco más del doble de lo que nos proporcionan las proteínas y los carbohidratos. Correcto. Bueno, por un lado, entonces, no podemos olvidar que una de las funciones grandes que tienen precisamente los lípidos es la de almacenamiento de energía en su forma de triacilgliceroles. Este es el nombre químico correcto, jóvenes. Nosotros más bien de manera general en los comentarios los conocemos como triglicéridos. Es lo mismo. Nada más la cuestión es de nomenclatura o de nombre, pero este es el término que vamos a estar manejando aquí en la clase. Buenos Triacilgliceroles. días. Buenos días, ¿quién llegó? ¿Quién Su llegó? chiquiada. Válgame. Bueno, está bien, pues ya lo dijo, ¿eh? Ni para regañarla, hay que quede. Así. También saben que todos son consentidos. Bueno, seguimos entonces. Resulta que entonces tenemos, ¿verdad?, que una de las grandes funciones de los lípidos, pues es el almacenamiento de energía, porque siendo moléculas que, por cierto, no son muy grandes, aunque aquí de pronto se les llama moléculas de cadena larga y solamente tienen entre 22 y 28 átomos de carbono, pero en esas cadenitas, en virtud de la manera en que están estructurados, se almacena una gran cantidad de energía. Entonces son eficientes para este fin. Y por otro lado, pues también los lípidos no podemos dejar de mencionar o de traer a memoria que son componentes esenciales en lo que se refiere a las membranas biológicas. Ya esto lo venimos trabajando desde que nos conocimos en microbiología, con aquel asunto de la bicapa lipídica, donde vamos a encontrar estos compuestos, ¿verdad?, que son no propiamente lípidos, pero están relacionados con los lípidos. Como ven, llevan fósforo y llevan otra molécula que es la estigulina y van formando estas moléculas y también pues ahí va acomodado, no vamos a decir que metiche, ¿no?, porque tiene una función muy importante el colesterol dentro de lo que es la estructura y ¿cómo decirlo?, la permanencia de lo que es la membrana celular. Y bueno, también nos van a servir en su momento como puntos de señalización, o sea, para lo que son las hormonas, las prostaglandinas y algunas otras cuestiones, como es la cuestión de protección que también en un momento dado se da. Muy bien. Tenemos entonces, aquí sí vamos a ponernos ya un poquito las pilas porque van a empezar a mencionarse algunos términos un poquito complicados en un momento dado, pero nada más vamos siguiéndole el camino y no nos perdemos. Bien, la ingesta de los lípidos pues viene por la dieta, no hay otra, a menos que estemos sometidos a un tratamiento donde pues se nos daría por otras vías, que podría ser la alimentación endovenosa, pero de todas maneras es la dieta, y esas son vías de la administración. Entonces llegan por la dieta, perdón. A diferencia de lo que sucede con los carbohidratos y las proteínas, a nivel bucal, esofágico y gástrico,
no tenemos realmente nada que nos vaya a influir sobre la cuestión de los lípidos. Es hasta que nos encontramos ya en el intestino delgado, donde vienen a vertirse el contenido del jugo biliar por un lado y por el otro el jugo pancreático, que aunque aquí no aparece el páncreas, pero también aquí interviene. Ambos productos, el jugo biliar y el jugo pancreático con su contenido van a empezar a hacer el desdoblamiento de los lípidos. Aquí tenemos la referencia en directo de lo que sucede con las sales biliares. Las emulsionan, es decir, empiezan a separar las grasas y le van a formar micelas. Ahorita explicamos este asunto de las micelas. Y una vez que ya están formadas, pues como ustedes saben bien desde morfología, el bolo alimenticio sigue su camino por todo el tracto del intestino delgado, ¿verdad? Duodeno, yeyuno y finalmente el ilion. Pero en el yeyuno van a intervenir también otras enzimas que son las lipasas intestinales. Estas ya se encuentran también acá en lo que viene siendo la pared intestinal y en el mismo tubo digestivo, donde los ácidos grasos, o los lípidos, mejor dicho, se van a desdoblar y a formar los triglicéridos. Aquí hay una especie de toma y toma y da, ¿no? Algo así, porque como un va y viene, entra la grasa completa, el lípido completo. Luego empiezan aquí a separarlas, a aislarlas y después las desdoblan para liberar los triglicéridos. Y después de esto, ya, ¿qué va a suceder en la mucosa intestinal? Ya que los tiene desdoblados, ahora noten ustedes, la mucosa intestinal, o sea, al desdoblarlos de aquí, acordémonos que los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, al desdoblarlos, ¿qué queda? Queda por un lado el glicerol y por el otro los ácidos grasos. Al llegar a la mucosa intestinal, los vuelven a convertir en triglicéridos. O sea, nada de que me van a dar separaditos, se me van a juntar y los vuelven a formar, los reestructuran. Ya estamos en mucosa intestinal. En la mucosa intestinal va a entrar en función una molécula que es esta, la apoenzima C2, que va a empezar otra vez, ¿ahora qué va a hacer? Ahora, los triglicéridos, junto con el colesterol y otras moléculas que se llaman apolipoproteínas, todas juntas van a formar una molécula enorme que se llama así, kilomicrones. No le pierdan el camino, ¿sí? Micelas en el interior del intestino. Kilomicrones a partir de la mucosa intestinal. De aquí nos vamos, de la mucosa, ¿dónde se va? A la linfa. De aquí pueden pasar también los lípidos a la sangre y de aquí pueden seguir su camino hacia el músculo, hacia el tejido adiposo o también pueden seguir su camino hacia el hígado, ¿sí? Bien, ya entonces, después del hígado, porque en el hígado también sufren cierto tratamiento, pasan a la sangre y donde ya entran en función las lipoproteínas. Estas son las que van a funcionar como si fueran repartidores, aparte de lo que vienen siendo los kilomicrones. Los kilomicrones van directamente del intestino y las lipoproteínas del hígado. Y entonces ya ellas van desdoblando, van dejando en el camino los triglicéridos separados ya como ácidos grasos y como glicerol, para que los ácidos grasos puedan pasar por la membrana celular y entonces entren al ciclo metabólico para obtener finalmente energía y la liberación de agua y dióxido de carbono, o en su caso, si estamos en el adipocito, pues entonces ya se pueden almacenar como grasa, ahí se quedan guardaditos para los momentos de necesidad. Y los ácidos grasos, pues ya finalmente a nivel de lo que es el músculo, se van a aprovechar para lo que viene siendo la energía o bien reesterificados para almacenarse en los adipocitos. Es más o menos todo el caminito. Pero en el camino van a suceder varias cosas. A ver, para simplificar lo que hemos visto hasta el momento. Los lípidos vienen en la dieta. Cuando hablemos de micelas, en este caso estamos hablando de lípidos que están contenidos en el intestino. No hay, como decimos en el pasillo, no hay vuelta de hoja. Si hablamos de micelas en linfa, sangre o en tejidos, estamos perdidos. No quiere decir que no entendemos nada. Micelas en intestino, kilomicrones, a partir de la mucosa intestinal y pueden llegar hasta los tejidos.
¿Por qué? Porque de aquí de la mucosa intestinal van a pasar a la sangre, según ya lo vimos, o bien a la linfa. No nos olvidemos que el sistema circulatorio, aparte de lo que es propiamente la sangre que va en venas y arterias, también tenemos el sistema linfático. Y la linfa lo que primordialmente lleva son lípidos. Bueno, y por otro lado tenemos las lipoproteínas que las vamos a encontrar en la circulación, pero partiendo del hígado, no del intestino. También de aquí van hacia los tejidos. Avancemos. Todo este caminito, ahorita lo vamos a repasar, porque aquí se ve todo, parece, está peor que los letreros del aeropuerto, ¿no? Entonces vamos a separar esto y vamos viendo los 8 pasos como corresponde. Primero, las sales biliares, ya quedamos que estamos aquí a nivel de duodeno y de yeyuno, emulsionan las grasas ingeridas y forman micelas. Seguimos con palabritas raras, ahorita las vamos a conocer. Las lipasas son enzimas, no se olviden de la terminación asa, enzimas que están en el intestino y van a degradar los triglicéridos, esto es lo que la abreviatura, triacilgliceroles, los van a degradar, es decir, los van a separar y en sus componentes. ¿Qué conforma un triglicérido? Glicerol y ácidos grasos. Si es monoglicerol, es un ácido graso con glicerol. Si es diglicerol o diacilglicérido, 2 ácidos grasos y un glicerol. Y si es triacilglicérido o triglicérido, son 3 ácidos grasos y un glicerol. Bien, estos ya degradados y separados así, ahora vamos a tomar muy en cuenta los ácidos grasos, pues estamos hablando de metabolismo de lípidos. Estos y otros productos, dice aquí, vea, son tomados por la mucosa intestinal y otra vez convertidos en triacilgliceroles. Es lo que les comentaba. De pronto los desbaratan y luego los vuelven a armar. Ya que están armados, junto con el colesterol y las apolipoproteínas nos van a formar los kilomicrones. Micelas primero, intestino, kilomicrones a nivel de lo que ya viene siendo mucosa intestinal. Seguimos. Esos kilomicrones pueden pasar de la mucosa intestinal a la linfa y de allí a la sangre, y ya estando en la sangre, pues el sistema circulatorio, van a ser repartidos, van a ser liberados o van a ser depositados en los músculos o en el tejido adiposo, para que aquí, si músculo, vayan a las vías metabólicas correspondientes y obtener la energía. Tejido adiposo, para que se queden almacenados, ¿verdad? Y seguimos por la vía sana, manteniéndolos ahí como reserva para cuando se necesite. Cuando abusamos de la dieta, pues entonces esto es lo que nos va a afectar porque empezamos a ver la dichosa llantita por ahí y otras cosas. Bien, al continuar aquí con el camino, la lipasa es lipasa, lípido, o sea, una enzima dedicada a degradar lípidos, es activada por esta coenzima, la coenzima C2, que lo convierte los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, lo que se estaba comentando. O sea, primero los desbarataron, luego los arman y luego los vuelven a desdoblar, ¿sí? Notemos que es como una especie, les digo, como una especie de juego, armo y desarmo y vuelvo a desarmar. Chicos, esta es la situación que se da en el metabolismo. Es una dinámica desordenada, de va y viene, pero que así es como debe de suceder para que todo esto se aproveche. Bueno, continuamos con los ácidos grasos. Estos ácidos grasos son los que van a entrar ya a las células, ¿verdad? Porque los capilares hasta allá los llevan, y después de esto ya entran precisamente a las vías metabólicas para aprovecharse como combustible en el músculo, combustible entiéndase ATP, o bien son reesterificados para su almacenamiento. Esto de reesterificar, ¿qué significa? Que vuelven a ser armados de nueva cuenta en moléculas más grandes y quedan almacenadas en el adipocito. Esto es, insisto, ya entrando un poquito en detalles. Vamos a otros puntos. Cuando hablamos de la emulsificación, ¿qué significa? Es precisamente donde trabajan las enzimas hidrolíticas. Cuando hablamos de hidrólisis es que se va a meter agua, con el apoyo de una introducción de una molécula de agua se va a desdoblar precisamente el lípido del que estemos hablando. Y esto va a ser en el intestino y se van a formar precisamente las micelas. En esto van a ayudar mucho las sales biliares. En este elemento de las sales biliares va muy presente un elemento interesante que es el colesterol.
algunas de esas sales biliares no se alcanzan a aprovechar del todo y se pierden a través del excremento. Esto, aquí lo estamos subrayando, esta vía, aquí veamos y leemos tal cual, aquellas sales biliares que se escapan de este proceso son metabolizados y excretados en las heces fecales. Constituye la única vía natural de excreción del colesterol. Es que el colesterol, muchachos, metabólicamente es tan importante que nos engañamos cuando decimos yo no voy a comer nada de colesterol para que no tenga nada de colesterol en mi organismo. Es una fatal y total mentira. El organismo, si no se lo damos, lo sintetiza. El problema es que cuando abusamos de la dieta, metemos demasiadas grasas y entre ellos va también colesterol y eso es lo que nos causa problemas. Pero el colesterol de pronto, pues también tiene, lo que nos sobra de pronto es desechado cuando estamos hablando de una cuestión no natural y es excretado de esta manera. Avancemos. Aquí tenemos las micelas. Mira, tenemos nosotros la introducción, esto es un esquema donde estamos viendo nosotros un ácido graso, ¿verdad? El radical carboxilo y toda la cadena o el esqueleto de carbonos y al final el radical metilo. No nos olvidemos de esta fórmula, ¿sí? Esto va a ser importante en lo que continúa. Radical carboxilo terminal en un extremo y del otro lado el radical metilo. Bien. Ahora, estas moléculas son anfipáticas. Tienen una parte que se lleva con el agua y otra parte que no se lleva. Entonces, ¿qué hace el intestino? O en el intestino, ¿qué es lo que sucede? Se forman las micelas. Las micelas son como pelotitas donde se están encerrando precisamente los triglicéridos. Aquí tenemos ácidos grasos, aquí están encerrados y alrededor se acomodan o se orientan precisamente la parte hidrofílica de la molécula para que de esta manera puedan estar circulando. Así es como los encontramos. Entonces, una micela es esto, una burbujita, un glóbulo, una esferita, una pelotita, como lo podamos entender, porque más bien hablando de manera propia es un glóbulo, un globulito de grasa donde están acomodados de esta manera. La parte hidrofóbica, la que no se lleva con el agua, que son las colas, quedan encerradas en el centro, correcto. Entonces tenemos un núcleo hidrófobo, donde están precisamente los lípidos no polares, y por otro lado vamos a encontrar la parte hidrófila, que es la que se lleva precisamente con el agua. Y bien, pasando a otro orden de atenciones, aquí tenemos, veamos, la conformación ahora de lo que es un kilomicrón. Un kilomicrón que quedamos que se va a formar en el interior de la célula intestinal. Aquí vamos a tener que este tiene 90% de triglicéridos. Vean dónde están todos apretados acá adentro. 7% de fosfolípidos, 1% de colesterol y 2% de proteínas especializadas llamadas apoproteínas. Todo está incluido en esa molécula, todo eso. Aquí, ¿cuál es el propósito de esto? Que estas moléculas puedan ser transportadas, ya quedamos que estos van de la mucosa intestinal a la linfa, de ahí a la sangre, y de ahí van a ser repartidos en los tejidos. El caso es que se puedan aprovechar también todos los lípidos en su momento. Pero veamos cómo están conformados y qué diferencia tan grande tenemos con lo que viene siendo una micela. Aquí tenemos solamente lo que viene siendo triglicéridos en el interior. En el kilomicrón la composición ya varía. Vamos a encontrar apolipoproteínas, fosfolípidos, los triglicéridos apretujados en el centro y aquí vamos a encontrar por aquí algo de colesterol también. Hemos oído hablar de las lipoproteínas. Las lipoproteínas pueden clasificarse como estamos viendo aquí, en 5 grupos distintos. Nosotros oímos hablar del colesterol malo y colesterol bueno. ¿En qué consiste este asunto? Hay que partir de aquí. Una grasa, muchachos, la grasa, los lípidos, siempre alguna vez nos ha caído algo de grasa en un recipiente con agua y la grasa flota. La grasa no pesa, ¿sí? Tiene muy poca densidad, flota. Entonces, los kilomicrones, cuando tienen mayor concentración de triglicéridos, son moléculas muy grandes, pero poco pesadas. De ahí que son de baja densidad. Al ir avanzando por la circulación,
Sucede como el cartero. El cartero, a medida que va avanzando en su ruta, va repartiendo cartas y la mochilota que llevaba saliendo de la oficina postal cada vez pesa menos. Entonces, comparemos las cartas con las grasas. A medida que estas van avanzando por la circulación, van dejando grasa y grasa y grasa, triglicéridos sobre todo, y cada vez van pesando menos. Entonces, al final, cuando tenemos las lipoproteínas de baja densidad y las de alta densidad, ¿por qué alta densidad? Porque estas moléculas han perdido mucha grasa, o sea, son chiquitas, pero pesadas. Estas son las que ya tienen poca grasa, es decir, ya dieron la vuelta por todo el organismo y van de regreso al hígado, llevan muy poquita grasa. Esto es lo que se llama el colesterol bueno, lipoproteínas de alta densidad. Y estas son las malas, las de muy baja densidad. Estas también son malitas, estas ya son menos, y estas son las buenas. Esa es la gran diferencia que hay desde el punto de vista molecular. Y bien, los triglicéridos entonces van a ser, ya dijimos, desdoblados en ácidos grasos y en glicerol para que puedan aprovecharse precisamente en el propósito de obtener la energía. Son captados en los tejidos y ahí ya se ocupan para la energía o para almacenarse o seguir circulando unidos. Aquí se menciona propiamente la albúmina, la albúmina es una proteína, entonces lipoproteínas, la proteína unida con la grasa. Bien, entremos al asunto de la oxidación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que se desdoblan los ácidos grasos? No olvidemos que la cadena tiene en un extremo el radical carboxilo y por el otro tiene el grupo metilo. Aquí, para efecto del metabolismo, vamos a considerar la cuestión del grupo donde está el radical carboxilo. El siguiente sigue un átomo de carbono. Aquí se me pasó a meter una molécula. Aquí está. Tenemos el radical carboxilo. Cada ángulo es un carbono. Cada ángulo es un carbono. Entonces, radical carboxilo, 1, 2. Entonces, este es el alfa y este es el beta. Entonces, aunque visualmente es el primer carbono, segundo y tercero, a este no lo vamos a tomar en cuenta. Al segundo carbono le vamos a llamar carbono alfa y al siguiente carbono beta. Aquí se va a romper la molécula y entonces es por eso que a este proceso se le llama la beta oxidación. Cada 2 átomos se va a ir rompiendo la molécula para que se vaya liberando. Esas unidades de 2 átomos de carbono van a formar esta molécula que se llama acetilcoenzima A, que ya la conocen, y esta molécula es la que va a dar origen, va a entrar al ciclo del ácido de Krebs para formar precisamente el ATP. Hay moléculas de ácidos grasos que son impares, es decir, de 11, 13, 15, 17 átomos de carbono, y entonces llega el momento en que al irlo desdoblando, al final queda un residuo de 3 átomos de carbono que se le llama así, propionilcoenzima A. Pero también existe un mecanismo para que esta pueda ser desdoblada y aprovechada, ¿verdad? Aquí está, se convierte en succinilcoenzima A y sigue adelante, y estas cadenas impares nos pueden, dice aquí, ¿verdad? Es una parte glucogénica, dice, ¿verdad? El residuo propionilo de un ácido graso de cadena impar, que es la única parte glucogénica de un ácido graso. Es decir, mientras vamos teniendo siempre 2, 2, 2, esto no podemos convertirlo en carbohidrato. Curioso, ¿eh? Los carbohidratos sí podemos convertirlos en lípidos, pero los lípidos no los podemos convertir en carbohidratos hasta que nos encontremos con este grupo, el propionilcoenzima. Entonces, a partir de aquí, sí podemos convertirlo en carbohidrato. Vean ustedes, si este tiene 3 y 3, ¿cuánto es? Pues 6. Con 6 átomos de carbono podemos constituir ya una glucosa. Ya estamos en el ciclo de los carbohidratos. Muy bien, entonces beta oxidación porque se va a romper en el átomo, en el tercer átomo, que ya para fines metabólicos es el átomo, el carbono beta. ¿Sí? Aquí no vamos a estar mencionando de que si es el omega 3, omega 6 o omega 9 como sucede aquí, no, porque ahorita no estamos hablando de la estructura, sino ya más bien de la cuestión metabólica. Ok.
Dentro del metabolismo de los ácidos grasos, podemos llegar al momento en que nos encontremos con la formación de cuerpos cetónicos. Cetona, es decir, radical carbonilo secundario. Y ahí vamos a encontrar el acetoacetato y sus derivados, como son el caso del 3-hidroxibutirato y la acetona. Estos salen del hígado y son oxidados por otros tejidos, principalmente el músculo. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que nos estemos moviendo, de que hay algo de ejercicio. Tenemos el caso también de una enzima interesante, la acetilcoenzima A sintetasa. Esta va a actuar a nivel del citoplasma, precisamente con los ácidos grasos saturados y también sobre los insaturados. ¿Y esto a qué nos va a llevar? En el hígado nos dice aquí, ¿verdad?, esta enzima actúa sobre los ácidos de 6 a 20 átomos de carbono, es decir, los ácidos grasos de corta hasta a la de larga, no, pues ya esto es muy larga cadena, porque los ácidos grasos, les digo, no son muy largos, ya de 22 ya son muy largos. Mientras que en el cerebro, fíjense, tiene actividad a nivel del hígado sobre ácidos grasos hasta de 20 carbonos. A nivel del cerebro incluso trabaja sobre los átomos o las moléculas de hasta 24 átomos de carbono. O sea, la cuestión diferente que se da de la actividad entre un órgano y otro. No en todos los órganos se trabaja exactamente igual. Si han tenido un poquito de cuidado de leer algo sobre la diabetes o la glucosa, verán que a nivel del organismo tenemos diferentes tipos de receptores. O sea, las células no son exactamente iguales. A nivel del hígado tenemos ciertos receptores llamados GLUT, GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4, y varían. No es lo mismo en el cerebro que en el músculo, en el intestino, etcétera. Igual aquí sucede con aquí ya no es un receptor, sino propiamente es la enzima que actúa de manera distinta a nivel del órgano. No es lo mismo a nivel del hígado que a nivel del cerebro. Porque en el cerebro tenemos como que una actividad más intensa, porque en el cerebro, chicos, no, la molécula importante metabólicamente hablando es la glucosa. Pero cuando no tiene glucosa el cerebro trabaja con cuerpos cetónicos. A partir de allí también puede obtener energía. Y bien, la activación de los ácidos grasos. O sea, en el caso de los carbohidratos hablamos de que se activan cuando son fosforilados. En el caso de los ácidos grasos, también vamos a tener la necesidad de que intervenga el ATP para que pueda ser fosforilado y entonces podamos nosotros seguir el camino hasta lograr la obtención de la energía, primordialmente en el caso del ATP. Y entonces la entrada a este camino va a ser a través de la acetilcoenzima A. Aquí, obteniéndola, ya podemos entrar a la mitocondria y entrando a la mitocondria ya vamos avanzando sobre lo que viene siendo la beta oxidación a nivel precisamente de ese organelo. Correcto. Bien. Tenemos entonces que las moléculas pues no van a entrar siempre exactamente igual. Algunos entran, aquí nos dice, ¿verdad?, a través del sistema hay varios sistemas, estas son variantes de los transportes a través de la membrana. Esta imagen nos recuerda fácilmente lo que vimos en histología, de lo que es la bicapa lipídica de la membrana, las proteínas integrales que cruzan la membrana con sus poros, ¿verdad? Y a través de los poros en un momento dado van a entrar o a salir las moléculas según sea el caso. Y tenemos entonces aquí un asunto. Cuando tenemos un sistema sin uniporte, solamente vamos a mover una molécula en un solo sentido, de ingreso o de egreso. Cuando hablamos del cotransporte, el cotransporte puede hablarnos, quiere decir que al mismo tiempo sucede entrada y salida, ¿sí? Al mismo tiempo que una entra, otra está saliendo. En este caso que tenemos en la lámina, estamos viendo, ¿verdad?, que está entrando la sustancia 1 o el sustrato 1 y tenemos por otro lado el sustrato 2. Aquí en este caso, ¿qué estamos viendo? Que dos moléculas están entrando al mismo tiempo, sin porte, entrando, sin... dejemos a un lado a los de las caricaturas y veamos que esto está significando en otro sentido como que al mismo tiempo van de la mano, son compañeros, porque es un cotransporte hacia el interior. Pero puede ser el antiporte, es decir, en tanto que uno entra, otro sale, ¿sí?
Entonces, esto es para que lo tengamos muy en cuenta. Y en el caso, dice aquí, ¿verdad? El simporte son dos moléculas que se transportan en el mismo sentido. Y esta situación se llega a dar. En el caso del antiporte, pues ya dejamos que es uno hacia adentro y otro hacia afuera. Esta situación se va dando en el caso también de lo que se refiere, precisamente aquí lo estamos leyendo. Los ácidos grasos de más de 10 átomos de carbono necesitan la presencia de carnitina y de un sistema de transportador, la translocasa acilcarnitina, que lleva a cabo un proceso de antiporte. Es decir, esta molécula, esta enzima, al mismo tiempo que permite la entrada de una molécula, favorece la salida de otro. Esto se da con el asunto de los ácidos grasos. La molécula que venimos conociendo más es la acetilcoenzima A. A nivel de los ácidos grasos vamos a obtener en un momento dado la acilcoenzima A, que varía un poquito en cuanto a su composición. Notemos que la acetil tiene aquí un radical metilo, sin embargo, la acil, en lugar de radical metilo, tiene una cadena que puede ser corta o larga. Y esta es la que vamos a obtener más en el caso de los ácidos grasos. Muy bien. Lo de la beta oxidación, pues ya quedamos que es en el carbono beta, ¿verdad? En el carbono 3, si los contamos desde el radical carboxilo, en el carbono 3 es donde va a suceder la ruptura para que entre al ciclo del ácido cítrico. Aquí tendríamos nosotros más o menos una ejemplificación de lo que va sucediendo con el desdoblamiento de los ácidos grasos, cómo se va rompiendo de dos en dos para ir avanzando hacia lo que es el ciclo y esto nos permite entender también cómo es que el lípido, cuando es desdoblado, nos proporciona tanta energía o tantas calorías. Otra ilustración, que radical carboxilo, que al final, carbono alfa, carbono beta, y aquí se rompe la molécula. Tenemos esta estructura que es la acetilcoenzima A. Y bien, ojo aquí. Este es, 7 minutos nos quedan. Bien, vamos a ver. Este es el metabolismo que sucede, en este caso en particular, con el ácido palmítico, que es un ácido de 16 átomos de carbono. 16 entre 2, 8. ¿Sí? Y entonces vamos viendo. En la primera vuelta se va a generar una acetilcoenzima A y van a entrar estas otras dos moléculas para que finalmente podamos obtener la acilcoenzima A y entramos al ciclo del ácido cítrico. Teníamos 16. Quitamos 2, ¿cuánto nos quedan? 14. Otra vuelta. Y vuelve el mismo camino. Y ahora, ¿cuántos nos quedan? 12. Y ahora otra vuelta y nos quedan 10. En cada vuelta, notemos, en cada vuelta entra al ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, para producir energía. Otra vuelta, otra molécula que entra. Otra vuelta, es decir, en cada vuelta va entrando una molécula al ciclo de Krebs para ir produciendo energía. Situación, muchachos, que no se da con las proteínas, que no se da tampoco con los carbohidratos. En el carbohidrato, que ya lo vimos, lo tenemos que desdoblar y llevarlo hasta glucosa. De ahí fosforilarlo, la glucosa 6-fosfato, después fructosa 6-fosfato, después fructosa 1,6-bifosfato y de ahí al piruvato, y es el piruvato el que va a entrar para formar la acetilcoenzima A, pero ya desbaratamos la molécula del carbohidrato. Aquí no, aquí poco a poco la va desdoblando y cada vuelta va entrando al ciclo del ácido cítrico y va produciendo energía. Entonces aquí, ¿qué tuvimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un total, ¿verdad? Del ácido palmítico, vamos a obtener al final un total de 8 acetilcoenzima A, 7 flavin y 7 nicotinamín, con su liberación también de protones, y todo esto en cada vuelta nos va produciendo energía. Entonces de ahí es donde alcanzamos a entender cómo es que después de todo esto se va obteniendo todo ese rendimiento calórico que nos dan los carbohidratos. Hay unos pasos que vienen siendo el de oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis,
que se va dando en cada una de estas vueltas. Cada una de estas vueltas va pasando por estos 4 pasos para que se vaya completando. Interesante, como ustedes ven, el metabolismo de los carbohidratos. Aquí está este otro asunto, otra ilustración, también igual. En cada vuelta, ácido palmítico, esto ya visto de otra manera, la misma molécula y el rendimiento que nos va dando. Total es que al final, 130 moléculas de ATP. ¿Se acuerdan cuánto nos daba una molécula de glucosa? Una molécula de glucosa, quedamos que en el mayor de los rendimientos, sumando lo que sucede a nivel de la glucólisis anaerobia en el citoplasma y la glucólisis aerobia a nivel de la mitocondria, nos da un total de entre 34 y 36 moléculas de ATP. Notemos la gran diferencia que se da con los lípidos. Es una de las grandes importancias que tenemos precisamente con estas moléculas, los lípidos. Bien, chicos, es el material de hoy. Preguntas por ahí que tengan por el poquito rato que nos queda. Todo bien. De mi parte no, profe. Bueno, pues esto es, muchachos, lo de esta oportunidad, ¿verdad? Para tenerlo presente. Vamos a continuar con los demás temas que tenemos por ahí. Y ya en la semana, pues, en cuanto esté listo este material, pues igual que la ocasión anterior, lo ponemos a la orden, tanto en el correo como en su WhatsApp. Y pues por ahí como que siguen habiendo ciertos detallitos con la plataforma. No sé cómo les ha ido con sus tareas. No me han dicho nada. Yo confío en que siguen siendo alumnos cumplidos, ¿eh? No vayan a fallar y cuando haga yo la revisión resulta que... Profe. Dígame. Pero ¿cuáles tareas? Porque no nos hemos podido ingresar a su clase. ¿Cómo? ¿Cuáles tareas, profe? No. Válgame. La contraseña es incorrecta, creo. No nos hemos podido inscribir a su clase. ¿Se acuerda que le mandé mensajes hace un par de semanas referente a eso? Bien, entonces déjeme reviso eso porque ahorita aquí entre los documentos que tengo aquí a la mano estaba atendiendo, bueno, no tengo a la mano el de dato de la contraseña. Consideré que ya se los había entregado. Bueno, ofrezco disculpas por esa falla. En el trayecto del día a través del WhatsApp se los hago saber de la contraseña y también para la, ¿cómo le llaman? Automatriculación, ¿no? Algo así le llaman. Para que puedan sí, precisamente para eso, sí. Perfecto. Bueno, muy bien, pues lo atendemos. Y ahí estamos. Bueno, si no hay más, pues damos por terminada la sesión de este momento y nos estamos mirando en la próxima. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo para Igual, todos. buen día. Sí, hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.